Vamos a escuchar. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Servicio de Docencia en darnos la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos aquí en el hospital, en el servicio de cirugía, sobre un tema novedoso, innovador, que es la donación en asistolia y cuál ha sido su impacto sobre los trasplantes en general y el trasplante hepático en particular. Y digo que es novedoso porque no existía el donante en asistolia en España hasta el 2015. No teníamos, sí, en muchos países del mundo, pero en España no teníamos el marco jurídico que posibilitara el realizar donantes en asistolia. El marco general de los trasplantes, yo creo que lo conocéis todos. El marco general, España es una potencia mundial en trasplantes de órganos. También sabéis que los trasplantes de órganos ha sido uno de los avances más espectaculares que ha tenido la medicina moderna en los últimos 20 años del siglo pasado, en esos años que vosotros nacisteis. De tal manera que se considera el procedimiento terapéutico que más prolonga la vida de las personas. Enfermedades terminales, cardíacas, hepáticas, etcétera, que en pocos meses van a fallecer, se trasplantan y vuelven a tener unas expectativas de muchísimos años por delante, 20, 30, 40. De tal manera que este es el marco que es desde el punto de vista de la trascendencia del trasplante de órganos. Si España es líder mundial en trasplantes, nuestra región tiene un protagonismo muy importante en el marco nacional, de tal manera que contribuye de manera muy importante al programa de donación y trasplantes del Estado español, hasta el punto que la donación de órganos en nuestra región supera con creces a la media nacional en donación de órganos. Esto posibilita que los distintos programas de trasplantes de la región, que se ubican los de órganos sólidos en este hospital, sean también punteros a nivel nacional. Por ejemplo, el trasplante hepático es el hospital y la región en que podemos ofrecer la tasa más elevada de toda España de trasplantes hepáticos por millón de habitantes. Este es un hospital muy potente en trasplante de hígado, más de 30 años con trasplantes de hígado. El primer trasplante de hígado se hizo en Barcelona, enseguida se hizo en Madrid y a continuación en este hospital el profesor Parrilla en el año 88 hizo el primer trasplante y actualmente ya se han hecho 1.500 trasplantes hepáticos. Estamos hablando de una casuística y una experiencia muy importante. ¿Y por qué traerlo a una sesión global de los residentes? Porque el trasplante no es de los cirujanos del trasplante. En el trasplante participamos o participan todos los servicios hospitalarios. Ha hecho un efecto locomotora y ha subido el nivel y la participación de inmunología, laboratorios, digestivos, UCI, reanimación, etcétera. Y los residentes de este hospital, sea la que sea la especialidad, vais a tratar o vais a contribuir al tratamiento multidisciplinar de estos pacientes con trasplante hepático. Yo creo que este sería el escenario en el que nos situamos. Yo creo que si este es uno de los hospitales más potentes en trasplantes, en donación de trasplantes, es importante, yo creo que os adentréis en los conceptos innovadores que estamos barajando en esta terapéutica compleja. Y es más, no solamente que superamos la media, sino que este hospital durante varios años consecutivos, y más en los últimos, ha sido el hospital de toda España con mayor número de donantes, tanto por muerte encefálica como en asistolia. En este escenario, ¿por qué la donación en asistolia? La donación en asistolia en España, en este liderazgo de donación de órganos, en la década hasta del 2005 al 2015, llegamos ya a una meseta, siendo líderes mundiales, pero una meseta a un techo, aprovechando donantes con criterios expandidos, hígados esteatóxicos, añosos. Hemos llegado a trasplantar aquí pacientes con hepatocarcinomas con un donante de más de 90 años, hace ya 10 años y está vivo y funcionando. Pero se había llegado al límite máximo de utilización o de rentabilización de los donantes por muerte encefálica.
Entonces, la pregunta que nos hicimos todos los equipos de trasplantes, no solamente de hígado, riñón, etcétera, de todo el Estado español, que planteamos a la ONT en la Comisión Nacional de Trasplantes, es por qué no legislar que en España era un país en el que todavía, paradójicamente, no existía el marco legal de la donación en asistolia. Paralelamente, las unidades de cuidados intensivos y de reanimación habían desarrollado todos los protocolos de limitación del soporte vital. Esto ha contribuido mucho y bien para facilitar el marco legal que salió en diciembre, la nueva modificación de la Ley de Donación y Trasplantes del 2014, en donde ya existía la posibilidad de que cuando los especialistas en medicina intensiva limitaban el soporte vital, en vez de producir la desconexión del paciente en cuidados intensivos, esta se pudiera hacer en el quirófano, estuvieron unos minutos que marca la ley en muerte, se certifica, hay una certificación y a continuación se produce la perfusión de los órganos y la posibilidad, si la familia así lo autoriza, de poder usarlos para trasplantes. Había varias técnicas que la va a explicar muy bien Felipe Alconchel, la súper rápida, de hacer una perfusión muy rápida, pero también el desarrollo de la cirugía extracorpórea. Se han aplicado técnicas de perfusión extracorpórea una vez que ya está el diagnóstico de muerte en el quirófano, utilizando el ECMO que utilizamos, que se utiliza ahora de manera muy importante para el tratamiento de los COVID graves, para el soporte y la oxigenación de estos pacientes. También lo utilizamos en la donación en asistolia, de tal manera que los órganos se van a preservar muy bien, también o mejor que en muerte encefálica, como se han demostrado los resultados de los pacientes trasplantados. No me voy a contar los detalles, le voy a pasar la palabra a la ponencia a Felipe Alcochén, yo creo que lo conocéis muchos de vosotros. Él es R4 de cirugía general, con un fuerte acento andaluz, nacido en Jerez, y eligió el Hospital de la Risaca por su vocación que había adquirido de trasplantes cuando hizo estudiante sus prácticas en el Reina Sofía de Córdoba. Desde R1 se ha implicado en los programas de trasplante, y no solamente cuando le tocaba rotar por la unidad de trasplantes del Servicio General, sino además ha estado viniendo prácticamente a todos los trasplantes durante estos 4 años, más de 300, lo ha vivido en primera persona, y él se incorporó precisamente justo con este nuevo marco legal y planteó por qué no hacer su tesis doctoral sobre el impacto y los resultados del trasplante, sobre el trasplante hepático, de esta nueva modalidad terapéutica, y el impacto, lo más importante, sobre la lista de espera. En España habíamos llegado al techo, pero la lista de espera seguía y la mortalidad en lista de espera iba para adelante. Él va a explicar que ha sido su tesis doctoral, que ha sido, no lo es, porque la leyó hace muy poco, con un tribunal europeo, como ha dicho el jefe de estudios, obteniendo la máxima calificación previo a habiéndola publicado en la mejor revista del mundo de trasplantes, en American Journal Transplantation. Así que es realmente un auténtico experto que os va a explicar los conceptos más importantes de este procedimiento innovador que ha tenido una repercusión muy importante en la calidad de vida de pacientes y en la mortalidad de lista de espera de trasplante hepático en nuestro hospital. Felipe. Bueno, muchas gracias al doctor Ramírez y al doctor Cuyana por sus generosas palabras. La verdad que me han sacado los colores. Pues bueno. Buenos días a todos. Voy a hablar intentar explicar de la donación en asistolia en el trasplante hepático, sin llegar a entrar en tanto como en resultados ni en complicaciones, sino más bien una visión general de lo que es la donación en asistolia, un poco para el entendimiento de todo. Como ya se ha dicho, el trasplante hepático es una terapia establecida que mejora la calidad de vida y la supervivencia de unos 140.000 pacientes al año en todo el mundo. Hoy en día se considera el standard of care del tratamiento de la enfermedad hepática terminal y es el tratamiento que más supervivencia otorga en aquellos pacientes con hepatocarcinoma asociado a cirrosis hepática. Y además del trasplante de órganos sólidos, es aquel el que abarca a un equipo humano más numeroso y multidisciplinar. Como ya ha dicho el doctor Ramírez, el trasplante tiene en el hospital un efecto locomotora que empuja de multitud de servicios, no es cosa solo de los cirujanos, sino que abarca de la coordinación, a los hepatólogos,
a los anestesistas, a la UCI, anatomía patológica, a enfermedades infecciosas, a los radiólogos. Es decir, no es solo el hecho en sí del trasplante, sino tanto el periodo que abarca desde antes del momento del trasplante hasta el momento después y las complicaciones que vienen inevitablemente de su realización. El primer trasplante hepático se llevó a cabo en Estados Unidos en 1963 por el doctor Thomas Starzl. En esa misma década de los años 60 también se llevaron a cabo algunos trasplantes en Francia y Reino Unido, pero no es hasta 1983 en la conferencia de Bethesda cuando se establece el trasplante hepático como una indicación de la enfermedad hepática terminal. Posteriormente, en el año 1984, los doctores Margariti y Jaurrieta realizan en el hospital de Belvidge el primer trasplante hepático de España. Posteriormente se realizó en 1985 en el Hospital Puerta del Hierro, en el 86 el 12 de octubre y en 1988 el cuarto hospital de España se realizó el primer trasplante hepático en el Virgen de la Risaca. El trasplante hepático, tras el desarrollo de la inmunoterapia y de la inmunosupresión, la siguiente limitación que se fue encontrando fue la relativa escasez de donantes. Y haciendo referencia a la meseta que ha dicho el doctor Ramírez previamente, es esta meseta de principios de la década de los 2000 y principios del 2000 que, a pesar de los buenos resultados de donación y trasplante hepático de nuestro país, el aumento de las indicaciones y el establecimiento de la técnica eh, dio lugar a un estancamiento en el número de trasplantes realizados anualmente. Y todo ello sumado a un descenso en la mortalidad relevante para donación para trasplante. Por ejemplo, en 1999 el 50% de las muertes encefálicas eran debidas a accidentes cerebrovasculares y el 22% a accidentes de tráfico. Gracias a las campañas sociales para disminuir los accidentes de tráfico y la seguridad vial, este porcentaje bajó hasta el 5% en el año 2018. Además, se suman los mejores cuidados del paciente neurocrítico, el cambio en el perfil de los donantes más añosos, con mayores patologías, que sobreviven más, y además una menor negativa familiar gracias a la incansable labor de la coordinación de trasplantes. En el año 2012 fue cuando se estableció el marco legal de la donación en asistolia. Hasta antes la práctica totalidad eran donantes de muerte encefálica, pero en 2012, en azul veis aquí el impulso que tiene la donación en asistolia sobre las tasas de donación y de trasplante hepático a nivel anual en España. A grandes rasgos podríamos hablar de dos tipos de donación hepática. En primer lugar está el donante vivo, que hoy en día en España se reserva para casos muy concretos de criterios expandidos tumorales, sobre todo en adultos, y en niños sí que está establecido como una indicación clara de tipo de donación para trasplante, ya que tenemos injertos ideales y con familiares relacionados. También se lleva a cabo en países orientales donde la donación de donante cadáver no es algo que esté establecido ni aceptado socialmente. Y dentro del donante cadáver podríamos hablar del donante muerte encefálica y del donante en asistolia. La donación muerte encefálica es la donación clásica y parte del concepto de muerte. Clásicamente la muerte se consideraba cuando alguien no tenía actividad cardíaca. Pero a mediados del siglo XX se desarrollan la ventilación mecánica y la unidad de cuidado intensivo y nos encontramos ante el panorama de que hay enfermos que, a pesar de no tener actividad cerebral, incluso no tener actividad respiratoria, gracias a la ventilación mecánica mantienen cierta actividad cardíaca. Entonces eso lleva a tener que redefinir el concepto de muerte, con el establecimiento en 1968 en Harvard y en Sydney de los criterios de muerte encefálica. En España, el Real Decreto de 1990 se establece la muerte como la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o la confirmación del cese irreversible de las funciones encefálicas. En cuanto a la técnica quirúrgica de la donación en muerte encefálica, el fin es preservar el órgano para su posterior implante en el receptor. Para ello, la forma en la que mejor se conserva un injerto es en frío, con determinadas soluciones de preservación. Para ello, en el donante se realiza una parinización sistemática, se canulan los grandes vasos, la aorta y la cava para el drenaje, y la porta en el caso del trasplante hepático. Posteriormente se realiza un clampaje de la aorta supracelíaca, una perfusión fría con líquido de perfusión, un enfriamiento con suero frío y hielo de toda la cavidad abdominal, la extracción y la cirugía de banco, que es donde se prepara el hígado para poder ser implantado luego en el receptor. En cuanto a la donación en asistolia, en el año 1995
se crea la clasificación de Matrix, ¿vale? Para la definición de los diferentes tipos de donantes en asistolia. El tipo 1 es aquel donante que está fallecido a la llegada y que ha sido una muerte súbita extrahospitalaria en la que no se ha llevado a cabo una reanimación cardiopulmonar. Luego tenemos el tipo 2, que se divide a su vez en 2A y 2B. Esto fue una subdivisión que se hizo en Madrid en el año 2012, que divide la reanimación cardiopulmonar no exitosa si ha sido en el ámbito extrahospitalario o en el ámbito hospitalario. Luego tenemos el tipo 4, que es la parada cardiorrespiratoria no esperada en un donante en muerte encefálica. La que llamamos donación asistolia controlada es el Matrix tipo 3, que es una parada cardiorrespiratoria esperada en un paciente o donante en el que se le ha aplicado una limitación del soporte vital. Hasta el año 2012, que se establece el marco legal para la limitación del soporte vital y de la donación asistolia controlada, es decir, el Matrix tipo 3, se realizaban de forma anecdótica Matrix tipo 2A y 2B en España, sobre todo un pequeño grupo de Madrid y Barcelona y ciertos de Bilbao, pero eso requiere una coordinación extrahospitalaria e intrahospitalaria muy compleja y que tampoco llegaban a un gran beneficio en el momento del pool de donantes. Y con este Real Decreto 2012 se establece la irreversibilidad de la muerte y un tiempo de observación sin medida invasiva de 5 minutos, después de la parada cardiorrespiratoria. Por tanto, a partir, como he dicho antes del 2012, en azul se realizaban en torno a 100, ciento y poco trasplantes con donantes de asistolia tipo 2A, y a partir del año 2012 tiene lugar el gran empuje de la donación Matrix tipo 3, aquí en verde, llegando a significar hasta un tercio del total de donantes en el año 2019. La donación en asistolia el hígado se puede recuperar de dos formas, ya que hemos sometido a un donante y a un injerto hepático a una isquemia caliente que no ha sido fría, porque se retiran las medidas invasivas, el paciente se para y luego además tenemos que esperar 5 minutos en el que el injerto no está siendo perfundido ni está recibiendo ningún tipo de oxígeno ni nutriente. Entonces, esos injertos hay que recuperarlos. La primera de ellas, y la que se llevó a cabo en primer lugar en nuestro hospital y a nivel mundial y que sigue siendo hoy en día la técnica que más se realiza, es la recuperación súper rápida. Tras una aceptación de unos criterios clínicos de limitación del soporte vital y evidentemente la autorización familiar, el paciente donante es considerado por la coordinación de trasplante y tras su aceptación del órgano se traslada a quirófano. Una vez en quirófano, el intensivista retira las medidas de soporte vital, es decir, se extuba y se retiran diferentes drogas vasoactivas que fueran necesarias para mantener la estabilidad hemodinámica del paciente. Y se espera hasta el momento de la parada cardiorrespiratoria. En el momento que ocurre la parada, está establecido un tiempo de 5 minutos, que es obligatorio, en el que no se puede realizar ninguna medida sobre el donante. ¿Para qué es esto? Pues para confirmar que no se restablece la actividad cardíaca tras la parada. ¿Vale? Es algo totalmente arbitrario, pero hoy en día está en 5 minutos establecido por la ley. Y tras los 5 minutos se realiza una extracción que es similar a la extracción que se realiza en muerte encefálica, pero en este caso una laparotomía súper rápida, cuyo fin es canular la aorta con la mayor brevedad posible para acortar el tiempo de isquemia. Estos tiempos de isquemia en nuestro hospital son sorprendentemente cortos, en torno a 12 minutos de tiempo de isquemia caliente funcional, que ahora explicaré lo que es. Por ejemplo, en la primera fase en la que se está esperando los 5 minutos, aquí vemos al intensivista con el cronómetro diciendo cuánto tiempo llevamos de parada. Y aquí es el momento del inicio de la canulación súper rápida. Estos tiempos se logran gracias a que tenemos a cirujanos con gran experiencia, lo cual no ocurre en otros hospitales. Otro tipo de recuperación de los donantes en asistolia es la que ha referido también el doctor Ramírez, que es la perfusión regional normotérmica. La perfusión regional normotérmica nace de la tecnología del EMO, de la circulación con membrana de oxigenación extracorpórea, y no es más que un sistema en el que se canula la arteria femoral de un lado, la vena femoral del otro, y además por otro vaso arterial femoral se introduce un balón que realiza las funciones de catéter, ¿vale? Y con ello conseguimos un sistema cerrado en el que se oxigena el injerto hepático y los órganos abdominales, como pueden ser el riñón y el páncreas, a través de una bomba de ECMO. La teoría de la perfusión regional normotérmica y el potencial beneficio es que permite un restablecimiento rápido de las condiciones más cercanas a las fisiológicas del órgano, tras haberle sometido a una isquemia caliente prolongada.
Y además, a nivel mitocondrial, se produce una recarga del ATP, un aclaramiento de las especies reactivas del oxígeno y permite un preacondicionamiento isquémico del órgano para la posterior isquemia fría que se va a someter. Y además es muy interesante, permite que podemos estudiar la viabilidad y la calidad del injerto mientras se está perfundiendo. Por tanto, el proceso de donación asistolia con ESMO o con perfusión regional normotérmica es similar a la superrápida, lo único en el momento que el paciente está en la UCI o en el quirófano, que es como lo realizamos en nuestro centro, se realiza una canulación premortem de los vasos femorales. Por tanto, una vez que se ha retirado las medidas por la intensivista, se produce la parada cardiorrespiratoria y pasan los 5 minutos de obligada espera, se inicia simultáneamente la perfusión a través de los vasos femorales y del sistema ESMO, a la vez que se cierra la aorta supracelíaca. Entonces, no tenemos que esperar el tiempo de canulación que inevitablemente se tarda en la laparotomía, sumándole minutos al tiempo de isquemia, y creamos un sistema cerrado, dependiente de la perfusión extracorpórea, en el que medimos tanto el flujo, la temperatura, el pH, el PO2, el hematocrito, los iones, la glucosa, el lactato, y además podemos estudiar el comportamiento de las curvas de citolisis del injerto antes y durante la perfusión, lo cual nos ayuda también a dar la validez o no del órgano. Esto crea diferentes conceptos de los que dependen gran parte de las complicaciones post-trasplante. El primero de ellos es el tiempo de isquemia caliente total. Aquí vemos una línea temporal que intenta representar los diferentes tiempos de isquemia. Y el tiempo de isquemia caliente total es el que va desde el momento de la limitación del soporte vital hasta que se realice la perfusión fría, bien en la extracción superrápida o el inicio de la perfusión regional normotérmica con el sistema ESMO. En segundo lugar, el tiempo más importante es el tiempo de isquemia caliente funcional, y es el que tiene lugar desde el momento de la hipoperfusión significativa en el donante. Es decir, en España la hipoperfusión significativa se define como una presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio. Y luego tendríamos el tiempo de isquemia fría del injerto, que es el momento desde la perfusión fría hasta el fin de la preservación, es decir, hasta el inicio de la reperfusión portal en el receptor. Estudios que comparen la perfusión regional normotérmica con la extracción superrápida, hay pocos y no están exentos de sesgos. Quizá el más importante, el que cambió un poco el pensamiento en los últimos años, ha sido este del año 2019, en el que participa nuestro centro también con los pacientes, el doctor Ramírez, el doctor Parrilla, y compara pues 95 trasplantes hepáticos realizados con perfusión regional normotérmica versus 117 extraídos con superrápida. Y con él se llegó a la conclusión de que la perfusión regional normotérmica presentaba menores tasas de complicaciones biliares, menores tasas de colangiopatia isquémica y menores tasas de pérdida de injerto. Por otro lado, en el documento de consenso de la Sociedad Española de Trasplante del año 2020, ya se define que la perfusión regional normotérmica debe ser de elección siempre que esté disponible para la recuperación de hígados procedentes de donantes en asistolia controlada. Que la canulación premortem se debe realizar en todas las perfusiones regionales normotérmicas y que la perfusión se debe establecer durante un mínimo de 1 hora y un máximo de 4. La experiencia RISACA, como ya ha referido ante el doctor Ramírez, ha sido publicada en el American Journal of Transplantation, la revista más importante de trasplante a nivel mundial, y en ella reflejamos que los donantes en asistolia no daban peores resultados versus al grupo de muerte encefálica en cuanto a resultados de supervivencia del injerto y del paciente, que la edad superior a los 70 años de los donantes en asistolia no fue un factor perjudicial. Sí que hubo una tasa algo mayor de complicaciones biliares en el grupo de asistolia controlada versus los donantes de muerte encefálica, pero no hubo ni más disfunción primaria del injerto ni complicaciones arteriales en el grupo de donantes en asistolia. ¿Y cuál ha sido el impacto que la donación en asistolia controlada ha tenido sobre nuestro hospital? Bueno, pues en primer lugar, como veis, esta es la misma gráfica que puse al principio. El impulso de la donación a nivel nacional en asistolia ha sido la que ha empujado el número de trasplantes realizados a nivel anual a partir del año 2012, cuando se estableció el marco legal de la limitación del soporte vital. Y en este empuje la RISACA ha tenido una gran importancia. Aquí vemos en verde claro, en cada color está representado un hospital, centro trasplantador de España, y aquí el año que ocurre, ¿vale? Y en verde están el número de trasplantes en asistolia sobre el total de trasplantes hepáticos que se han ido realizando a nivel anual. Y vemos la gran representación que tiene la RISACA a nivel anual, a nivel nacional. Y en España
vienen una de cada 3 donaciones asistidas de las que se realizan en Europa. Por otro lado, a nivel nacional, la mortalidad y exclusión en lista de espera ha bajado desde la implementación de la asistolia controlada desde el 13% hasta el 7,6% en el año 2019. Y en el caso concreto de la Arisaca, vemos como antes de la implementación de la donación asistolia controlada, el primer donante de asistolia en la Arisaca se estableció en el año 2014, teníamos aquí en rojo una mortalidad en lista de espera anual en torno al 26, 24, 28%. Y además sumado a una tasa de exclusión en lista de espera, bien por avance de la enfermedad, por deterioro clínico, ¿vale? Del 7, 8, 14%, lo que eran datos muy llamativos. Justo a partir del 2014, esta curva, el número de pacientes trasplantados a nivel anual, sube hasta el año 2019, en el que el 88% de los pacientes se trasplantaron y tan solo el 6% se excluyeron o fallecieron en lista de espera. Esto también recae en una probabilidad de trasplante al año, es decir, que una probabilidad de trasplante al año, que un paciente que se incluyó en lista de espera en el año 2010 tenía una probabilidad de trasplantarse durante el primer año del 65,2%. En cambio, un paciente que se incluyó en lista de espera en el año 2018 y luego en el año 2019 tenía una probabilidad de trasplantarse durante ese primer año del 80%, lo cual es un dato muy bueno, teniendo en cuenta además que en Murcia tenemos la mayor tasa de indicación de trasplante hepático de toda España. Otro impacto, y no menos importante, es el impacto social y a nivel mediático que ha tenido el trasplante y la donación asistolia durante los últimos años. ¿Vale? Continúa noticias, continúa impacto social. Quizás el último y más relevante en los últimos meses fue que los compañeros cardiólogos y de cirugía cardiovascular llevaron a cabo el segundo trasplante cardíaco realizado con donante en asistolia. ¿Vale? Este fue ese día, para que hagáis una idea de la cantidad de personas que implica un trasplante. Por tanto, unas consideraciones finales. Este número de donantes nos podría dar lugar a un mayor abanico de indicaciones. Además, teniendo en cuenta que gracias a los antivirales de acción directa, la cirrosis por hepatitis C está limitándose hoy en día a mínimos históricos. Además, este aumento del número de donantes podría permitirnos expandir las indicaciones oncológicas. Es decir, no solo ya trasplantar los hepatocarcinomas, algunos tumores de Klatskin y ciertas metástasis muy concretas, sino, por ejemplo, trasplantar la metástasis de origen colorectal. Y por último, pues tener en cuenta la labor incansable de la coordinación de trasplante del hospital. Aquí vemos a Conchi, a Judith, a Julio, a José Moya, a Juanma y a Mario, aquí al doctor Ramírez, el coordinador regional, que han sido realmente los que están detrás de todo esto, del impulso diario de contacto con la familia, de coordinación de los distintos equipos, y ellos son los verdaderos protagonistas. Y por supuesto, el equipo quirúrgico de trasplante hepático de Arisaca, quizás yo creo que a nivel mundial el que tiene más experiencia, con el doctor Parrilla en su inicio, el doctor Sánchez Bueno, el doctor Ramírez, el doctor Robles y el equipo de donación, que es el doctor Rodríguez, el doctor Río y el doctor Fernández. Y luego, pues, todo el equipo humano que tiene cabida en el trasplante. Desde las enfermeras de la tercera centro, compañeros de patólogos, de UCI, los conductores, los compañeros del IMIP, y bueno, ellos son realmente los que están detrás de todo esto y que no es solo algo de cirugía, como decía el doctor Ramírez. Pues nada, muchas gracias.